a, vamos a leer del versículo número 5 en adelante. Vamos a leer, dice Romanos capítulo 10, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con tu boca, o que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y hagamos una oración. Padre, te damos gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La vida está en el Evangelio. Ese es el tema que vamos a desarrollar. La vida está en el Evangelio. De acuerdo a lo que leemos en el capítulo número 5 de Romanos, habla la Biblia de que la muerte entró por Adán, y por Adán pasó el pecado, entró por Adán, y la muerte pasó también a todos los hombres. Dice también Pablo en el capítulo 15 de Corintios que en Adán todos murieron, mas en Cristo todos fuimos vivificados. Dicho de otra manera, todos podemos o hemos podido ser salvos, rescatados. Este pecado, como decíamos, llegó y alcanzó a todos los seres humanos que han venido apareciendo en esta tierra. Ha de haber algún aproximado de todos los que han existido en este globo de la tierra. Ha de haber algún estimado de personas que bueno, desde Adán hasta esta fecha y más adelante todos los que seguirán sumando, es una cantidad de billones de personas. Todas estas gentes
desde el momento que falló el primer hombre, dice también Pablo que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Toda esa proyección de Dios que Él había planeado en ese jardín, ya lo hemos dicho, era un proyecto, o más que proyecto, era ya una acción de vida para los seres humanos. Pero al caer vino entonces la muerte, y al venir la muerte, lo que significa muerte es, en palabras comunes, es ser separado de Dios. Cuando usted oye muerte, eso quiere decir separación del hombre con Dios, en el término pecado. En este caso no había nada que hacer con el género humano, y esa es la razón por la cual leíamos desde el versículo número 5, y en estos versículos leíamos sobre todo un panorama de el gran rescate, diríamos, el rescate de Dios a través de Jesucristo para rescatar al hombre que cayó en las condiciones que he empezado diciendo. Vino Cristo, por eso es que aquí hay una porción, este versículo 5 al 6 en adelante está hablando de que allá en Deuteronomio dice, ¿quién? Los judíos decían, bueno, ¿quién ha bajado del cielo y quién ha subido al cielo? Esa palabra que se encuentra en Deuteronomio, que es la que rescata Pablo acá, es aquella idea de que cómo puede ser que el hombre puede ser salvo. ¿Quién ha venido del cielo? ¿Cómo puede entenderse que alguien que haya bajado pueda haber subido al cielo? Era como interrogantes que se hacían. Y eso lo que se daba a entender era que no había forma como Dios o hubiese salvación para el perdido. En este caso, Pablo lo trae, como dije, a esta escritura para dibujar que sí hay salvación, porque quien vino del cielo, vino el Hijo de Dios, y quien subió de la tierra al cielo fue el Hijo de Dios. Es decir, ahí queda, diríamos, refutado la idea de que nadie puede venir del cielo a salvarnos, ni nadie puede irse para el cielo llevándonos la salvación. Y es ahí donde en estos versículos, hermanos, dice que viene Cristo, por supuesto, y es tan práctica la salvación y es tan fácil la salvación que lo que leemos es que solo se requería creer. Cuando se cree en el corazón, como leíamos acá, cuando se cree con el corazón para justicia, no hay que ir al otro lado del mar a buscar la salvación, que sería el caso de las frases de los judíos. No hay que ir al cielo a buscar la salvación. La salvación vino a la tierra y vino a través de Cristo. Y cuando dice Pablo acá que se ha acercado tanto la salvación, o se ha vuelto tan sencilla la salvación, que lo que se necesita es creer
con el corazón, creer en ese Cristo que vino del cielo y dio su vida para vivificar a los pecadores. En este caso, vino la salvación. No hay que ir a buscar al otro lado del mar, ni hay que estar pensando que cómo puede ser que la salvación nos alcance. Cristo la trajo, y lo único que, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, lo que está diciendo Pablo, que es sencillamente al creer, dice, al creer, más que dice, cerca de ti está la palabra, dice el verso número 8. Cerca de ti está la palabra. Dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entiéndase, la salvación está a tu alcance. La salvación está en tu entorno, diríamos. Cerca de ti está la palabra. Pero ¿qué es lo que en este caso se necesita para alcanzar? Mire cómo trabaja Dios. Lo que se necesita para alcanzar esa salvación es sencillamente, si dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está diciendo que en la confesión del pecador, al creer en la resurrección de Cristo, eso es todo lo que se tiene que hacer. No hay nada más que nada, sencillamente creer. Y lo que dice acá, como ya lo hemos explicado en algunas veces, dice en tu boca, es decir, y en tu corazón. La boca confiesa el pecado y confiesa que Cristo resucitó, eso es creer. Y con el corazón, eso es confesar. Y cuando dice y con el corazón se cree para justicia, lo que está diciendo que son dos elementos que permiten que el que cayó muerto en sus delitos y pecados pueda resucitar. Y pueda resucitar cuando se le ha facilitado la salvación en solo nada más una confesión y un creer en sus corazones o en sus corazones. Entonces quiere decir que el Señor en su misericordia trajo la medicina para el mal y no se la puso difícil a la persona, al pecador, no se la puso distante, no le generó un gran precio para alcanzarla, porque no era imposible que la pudiéramos alcanzar con ningún precio que le pudiéramos nosotros dar a Dios. Sencillamente, lo que está diciendo acá es que, bueno, está tan cerca la salvación que solo necesito confesar con mi boca. Y eso es lo que cada uno de nosotros, los creyentes, bueno, eso es lo que hemos hecho. Yo eso es lo que hice cuando Cristo me encontró. Y eso es lo que cada uno ha hecho aquí, nada más que eso. Lo que hemos hecho es, yo confesé, yo confieso mi pecado, podría ser para aplicarle de esa manera. Yo confieso mi pecado, no a los hombres, o no tenemos que hacerlo a los hombres, sino yo se los confesé a Dios, como usted también se los confesó a Dios. Cada uno de nosotros, para que entendamos esto, cada uno de nosotros, el día que nos tocó el Señor, empezamos a, si alguien que nos llamó adelante nos dijo, repita estas palabras, diga, Señor,
me arrepiento por lo que he hecho, todos los males, toda la maldad, todo el pecado que he generado. Eso es natural que las personas, en casos que el que los llama hacia adelante les dice que lo hagan, y cuando eso es tan genuino, no necesitamos que nos digan que confesemos, sino que hay un impacto de culpa que nos hace confesar y decirle lo que he hecho, cuánto tiempo, cuántos años he estado en la idolatría, en la maldad. Perdóname, Señor, cerca de ti, en tu boca, en tu boca. Eso es, no hay que ir a sacar un curso, no hay que graduarse en cuanto para alcanzar la salvación en ninguna universidad. Cerca, en tu boca. Y cuando habla y crees en tu corazón, debe ese que es lo que hemos hecho nosotros, hemos creído. ¿Por qué yo confesé? Porque yo creí en que Cristo era Dios y que Cristo es el Cristo resucitado que vino a morir por nuestros pecados. Entonces, ahí hay dos elementos o dos acciones que se expresan en estos versículos, donde son confesar y creer. Y yo le he dicho en otras veces que, y esto pues sí está bien claro, porque no dice si pensares en tu corazón, confesares con tu boca y creyeres, serás salvo. El Señor no involucra la razón en este caso, solo involucra el confesar y el creer. No pasa, o sea, la salvación está tan a la mano que no se necesita subir de la nariz para arriba, sino que de la boca hacia abajo, a una cuarta, hemos dicho en algunas veces, a una cuarta. Solo confesar todo el veneno, confesar todo el pecado, confesar, arrepentirnos, que el concepto de arrepentirse ya lo hemos enseñado, que es dar media vuelta, es decir, ya no, Señor, estoy arrepentido de todo lo que he hecho y estoy arrepentido y recibo la salvación porque yo creo en mi corazón que tú moriste por mí. Eso es todo, facilito. No hay más nada que hacer. En este caso, hermanos, dice a continuación, voy a resumir los versículos, que no hay acepción de personas cuando dice sean judíos o sean gentiles. La oferta de la salvación le llega a judíos y a griegos. Cuando habla de griegos, está hablando en el término gentiles. Y Pablo aclara esto porque la idea de los judíos era de que la salvación era un asunto, o lo de Dios era un asunto privado para ellos. Los judíos peleaban y todavía piensan de esa manera, que Dios es solo Dios de ellos, que Dios es el Dios únicamente de su padre Abraham y sucesivamente, y de su descendencia, y que ahí no hay quien de los gentiles entren en las promesas de Dios. Pero como la intervención de Cristo o del Padre a través de Cristo para salvar a ese que estaba muerto, eso, hermanos, se trae lo que es todo la destrucción de todo lo que eran los conceptos, los argumentos, las ideas de que era exclusivo Dios para los judíos. Eso es lo que leemos allá en Efesios, cuando dice que al venir Cristo, Él botó la pared que dividía a los dos pueblos. Y ahora dice, luego de que se haya botado la pared que dividía,
y que los hacía enemigos, ahora dice, ha hecho un solo pueblo. Para los judíos, esto que estoy diciendo es como una ofensa. Es decir, para los judíos ortodoxos, estoy diciendo para aquellos que siguen esa línea dura. Para ellos es una ofensa por el hecho de que ese segmento de judíos, en primer lugar, no creen que Cristo es el Mesías. Ellos se burlan de que nosotros decimos que Cristo ya vino y que es el Mesías. Ellos jamás lo aceptarán, así como están de ciego. Pero eso es lo que Pablo dice a los romanos, que la venda fue mientras las ramas silvestres pudiesen insertarse en el olivo verdadero, que en este caso éramos los gentiles. Se les puso un velo, entonces ese velo lo tienen. ¿Cuándo es que los judíos, esa línea de judíos, que por ejemplo yo estaba viendo unos documentales, imágenes de cómo viven esas miles de gente en los barrios de Jerusalén? Solo ellos pueden entrar, esos de sombrerito y de barba. Ellos no usan internet, ellos solo usan asuntos de anuncios así en las paredes, en sus casas. Ahí no hay, todo es Biblia, todo es aquello hermético, todo es alguien que vaya a tomar fotos, lo persiguen y no lo dejan. Esa gente no se quiere revolver ni con ellos mismos. Terrible, ni con los mismos israelitas, ni los mismos judíos. Claro que toda la demás gente que compete a los judíos son gentes que han venido de otros lugares, otras culturas de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, que han vuelto, y es difícil, porque hay dos líneas, dicho de otra manera, lo que es el judío liberal y lo que es ese judío. Pero estoy ampliándome en esto para que veamos lo tremendo que es la ceguera espiritual. Y en este caso, cuando estamos viendo que aquí dice Pablo que acá ya no hay acepción de personas, ya no hay griego ni hay judío. La salvación, esa que está al alcance, ¿verdad? Del corazón a la boca, está al alcance de los judíos y de los griegos o de los gentiles. Judíos y gentiles está a su alcance. Para ellos esto no lo aceptan. ¿Cuándo es que este segmento de judíos va a poder comprender lo que ya nosotros tenemos 2000 años de comprensión? Es lo que leemos en Zacarías. Le recomiendo que lea el libro de Zacarías, donde habla con mucha claridad y mucha facilidad de comprender cómo ellos logran ya en lo que es el periodo del juicio, de la tribulación o de la gran tribulación, cómo es que ellos pueden, hermanos, se les quita la venda. Ellos están esperando ahorita al Mesías y está tan fácil para que sean engañados, porque va a aparecer el hombre de mentira, que es el que los va a engañar, y ellos lo van a aceptar. Pero el problema es cuando, ya lo hemos estudiado, cuando este hombre que es dice el hijo de perdición, así se le denomina al anticristo, saque en el periodo de la tribulación, saque la cara y diga: yo no soy Cristo, yo soy el diablo. Entonces ahí es donde empieza a desamarrarse el nudo para ellos. Dice Zacarías que ven entonces el cordero se sienta, pone sus pies en el monte Sión, que es una montaña donde se le llama ya políticamente los sionistas. Cuando se abre el monte Sión, y es ahí donde ellos miran, dice,
y se arrepienten y le preguntan, ¿quién, dónde te hicieron esas heridas? Él les muestra las manos, los clavos. Le digo todo esto para que veamos lo terrible que es la ceguera espiritual y lo precioso que es que nosotros, hermanos, algunos de nosotros ni firmar sabemos. A veces la cebolleta ponemos, ¿verdad? Cuando vamos a sacar el DUC, pero tenemos el conocimiento de Dios. Sabemos, hermanos, que hay un cielo y vamos a regalarle esperando una oferta de palmas al Dios de la gloria. Sabemos que para nosotros hay vida. No es una especulación. Es irónico la vida en estos campos, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿cuánto tenemos? Tenemos ya 2000 años de estarnos comiendo el pastel. Y que comemos y que comemos y que comemos de la gracia y que comemos de Cristo y que nos llenamos de Cristo y que Cristo está con nosotros y anda con nosotros, nos sana, nos levanta, nos anima y nos ha mandado el Espíritu Santo. Y aquellos con la Torah o la Torah, bien, que es la misma Biblia, ¿verdad? Pero entendiéndola de diferente manera. Entonces acá Pablo dice, en este caso dice, no hay acepción de persona, no hay excepción, porque la Escritura, todo aquel que creyere no será avergonzado, dice, ¿verdad? No hay ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque el creer y confesar, jamás esa persona será avergonzada. Nunca será, estoy hablando de conversiones genuinas. Estoy hablando de experiencias muy propias que cada uno de nosotros ha experimentado. Porque acuérdese que dentro de este campo espiritual hay mucha mentira, hay mucha falsedad, hay mucha apariencia. Eso lo podemos corroborar en la Biblia. Por ejemplo, dice allá el Señor, que le dijeron los discípulos, Señor, sembramos trigo y porque hay cizaña, déjenla, le dijo, porque ellos querían darle. Déjenla, le dijo, porque si arrancamos la cizaña es bien parecida. Dicen que en lo que se distingue en el fruto, la cizaña con el trigo, es que el granito es un poco más oscuro, que el trigo es más como brillosito, como oro. Ahí es donde se distingue así que cuesta distinguir a veces a los que no son. Pero eso no es cosa de que alguien va a decir no, uno es que sabe si eso no es, ¿verdad? Amén, amén, hermanos. Pues entonces esa es cosa de uno es que sabe. Soy, como dice Pablo a Romanos aquí en este capítulo 8, dice, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Entonces este asunto no es que yo ande diciendo yo soy de Cristo, no, es que uno sabe si eso o no. Entonces en este caso, allá en el caso de siempre hay esto. Y aquel caso de aquel brujo de Samaria, andaba de predicador ahí pues con los discípulos, con Pedro, con nosotros, con Felipe más bien, pero no se había convertido. Y eso pues es así. ¿Y cómo se puede eso? No hay, ahí es uno y Dios, ¿verdad? Pero bueno, le he dado una gran vuelta para lo que quiero llegar, hermano, pero todo esto sirve porque es información y es asunto que nos va nutriendo, que nos va enseñando qué es el Evangelio. Y vamos a ver, Pablo dice, hermanos, en este caso, en el verso 14, voy a leerlo, ¿cómo pues invocarán? Entonces quiere decir que para que se salven necesitan confesar y creer en su corazón. Y Pablo está diciendo acá que cómo entonces invocarán. En el verso 14, lo voy a leer. Ahora bien, ¿cómo invocarán
aquel en quien no han creído. Fíjese que se la pone tan fácil el Señor, tanto a judíos como a no judíos, se las pone tan fácil a una cuarta de distancia la salvación. Ya no hay que ir al otro lado del mar ni ir al cielo, sino que está cerca de ti, está la salvación, para decirlo de así. En este caso, dice Pablo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Aquí viene la función de la iglesia. Cuando Pablo dice, bueno, es tan fácil la salvación, Dios la ha provisto tan al alcance de la vida de cada uno. No obstante, en este caso ellos, aunque está tan cerca, lo que es escaparse del infierno, que es lo que le toca al inconverso, dice Pablo, ¿cómo? Entonces ahora bien dice, ¿cómo invocarán? Es decir, ¿cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo lo harán? En aquel en quien no han creído. Para creer en ese Salvador, en este caso se necesita, hermanos, que alguien le transmita a ese Salvador al que no lo tiene. Aquí es donde ya se ve ya lo que es la asignación de la iglesia. Pablo dice, ¿cómo? Ahora pues, si no han creído, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, no han oído, aun cuando está tan cerca la salvación, pero si no hay alguien que les haya hablado del Salvador, que es Cristo, y que ellos hayan podido escuchar, es que solo, hermanos, solo a través de la palabra, a través de exponer aquello, por ejemplo, lo voy a ilustrar de esta manera, aquel producto que queremos nosotros que nos compre el comprador, lo primero que tenemos que hacer es promoverlo. Para que se lo lleve, tenemos que decirles, esos zapatos son de buen cuero, los zapatos son suaves, esos zapatos son acá, y sucesivamente hay que transmitir las cualidades o las calidades de los productos para que las personas se queden y ahí ya hay una manera de que se le pueda vender el producto. Entonces, ahora Dios a los creyentes, cada uno de los creyentes, viene Dios y viene siendo como un vivero. Luego que los trae, luego que primero oímos, luego confesamos, pasamos a pertenecer a Dios, pero no solo es pertenecer a Dios, es pertenecer a Dios para cumplir una función, para llevar una misión, para llevar la luz, como lo dice el Evangelio de San Mateo. En este caso, aquí dice Pablo, lo dice con toda claridad, que se requiere entonces la acción de aquellos que hemos sido iluminados. Se requiere esa acción para que transmitamos, así como puse el ejemplo para poder vender el producto, por decirlo de esa manera, necesitamos ofrecer a Cristo. La gente está quebrada todo el tiempo, desde que allá falló Adán, es una quiebra rotunda que no ha visto la luz del día desde ese entonces. Desde ese entonces, hermanos, lo primero que apareció fue los cardos. Eso es de gracia. Los cardos, la tierra no daba, sino que en lugar de dar como daba en el huerto, lo que daba eran cardos. Y cuando hablamos de cardos son espinas. Y luego de todo ese trasfondo de muerte, de escasez, de dificultad, luego apareció la muerte. Jamás el Adán
sabía qué significaba la muerte. Me imagino que cuando Caín mató a Abel, ellos pensaron que estaba dormido, pero el problema es que no se levantó y empezó a descomponerse Abel. Hasta entonces reaccionaron que algo tremendo había pasado, que el otro le había quitado la existencia. Les costó a los primeros padres ir como asimilando esto de la muerte, pero eso de la muerte no ha parado. Y la de las tragedias en la familia, la de la angustia de este mundo, como dice Pablo a los romanos, que la creación misma gime por la redención. Cuando oímos dolor, ay, esa es la creación que está gimiendo de esos dolores. Aparte de lo que es la creación inanimada, está la creación, el mundo está en angustia, pero hay una bendición grande. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios levanta a cada uno de esos que se les ha parecido, hermano, para que ellos sean los que promuevan al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, para que ellos sean los que lleven la medicina, para que ellos, como Pablo lo hizo allá con el carcelero de Filipo. Había llegado el carcelero de Filipo, hermanos, al punto del suicidio, y le dijo: Pablo, no te hagas eso. Y él dijo: ¿qué hago? Damos un amén, iglesia. Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Vendió el producto, ofreció el producto. Tremendo. Ahí ya, ¿qué es lo que hizo el carcelero? Siendo la firma que era, lo que hizo el carcelero fue creyó en ese que le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Toda esa desgracia, el suicidio y todo eso, matrimonios destruidos, hijos rebeldes y sucesivamente, cree en el Señor Jesús. Y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia no debe ir a recetar pastillas a los enfermos. Y yo no estoy en contra de que no atiendan, no asistan a la medicina. La medicina también es viable, pero nosotros tenemos siempre, antes de andar ofreciendo las aspirinas, siempre tenemos que, hermanos, promover al médico por excelencia, el que no solo sana el cuerpo, sino que sana el alma. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque de lo contrario entonces nos vamos a poner una botica. ¿Ya conocen ustedes las boticas? Ya se acuerdan, ¿verdad?, de las boticas. Entonces Dios nos ha llamado para que le pongamos la solución a las personas. ¿Cuántas personas? Yo les conté la vez pasada, yo estaba haciendo unas compras en un lugar y una señora estaba, la que me estaba atendiendo, y hablamos, yo la miré así, empezamos a hablar algo de Cristo. Y luego ella me empezó a llorar, no por lo que yo le estaba diciendo, que me dice: mire, don, me dice, que yo algunas veces había llegado ahí a comprar un producto. Mire, me dice, anoche yo me iba a suicidar, tengo grandes problemas con mi marido, pero antes de ponerme la pistola en la sien, encendí el radio, dice ella, y estaba una predicación. Y la predicación era con respecto a que había esperanza. Y orando a aquella mujer, la predicación de la palabra la había salvado. La predicación de la palabra fue el remedio para que no se diera el suicidio. En la madrugada, ella sola, esperando ella solo hacer el lecho. Ahí podemos ver nosotros lo tremendo que es esto que nos han dado. Lo
tremendo que es esto que nos han otorgado. En este caso, por ejemplo, en resumen, dice, pues, ¿y aunque estés tan cerca? Dice Pablo, aunque la tengan, la salvación para no irse a hundir en la eternidad, aunque la tengan al alcance, no la pueden recibir porque nadie les ha hablado de Cristo, nadie les ha hablado del médico. Pues, ¿qué es lo que sucede cuando alguien tiene un problema? Mire, yo tengo un gran médico y la gente tiene fe en ellos. Dice que ese médico sí que eh, es una pastilla y es santo remedio. ¿A dónde está ese médico? Dice uno. Pero cuando venimos nosotros y le ofrecemos al médico por excelencia y sabemos venderlo, porque esto de la predicación no debe de ser ni aprendido ni a la fuerza. Esto debe de ser algo que gracia hemos recibido. De gracia tenemos que dar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De gracia tenemos que dar. No queremos que se pierdan, que se mueran los demás. Entonces en ese resumen, aunque esté tan cerca, pero se requiere, dice, que alguien les hable de Cristo. ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? En este caso está diciendo Pablo que, pues, si aun cuando está tan fácil la salvación, se requiere, hermanos, se requiere la intervención. Eso es lo que sucedió con el caso de Pablo. En el caso de Pablo, la Biblia dice que, fíjese qué interesante, entonces solo estoy corriendo en esto. Por ejemplo, cuando las personas, la única manera que puede cambiar el curso de condenación, en este caso puede ser sus hijos que están en pecado, su mamá, su papá que no quiere nada con Dios. El día que esa gente se muera, hay que leer la Biblia. Esa gente, aún con toda la pompa que pudo haber adquirido en esta tierra, como el caso del rico de San Lázaro, se van a la condenación eterna. En este caso nosotros tenemos que crear conciencia de eso. ¿Quién quiere tener un hijo en la cárcel, hermano? ¿Quién quiere tener un hijo en la cárcel? A un pariente en la cárcel. ¿Por qué se arriesga la gente? Las madres son las que más hacen eso, que van a ver a sus hijos a las cárceles. Yo conocí a una señora que me dice, mire, para mí es terrible ir a ver a ese hijo. Me dice, me desnudan, después me meten las manos en las partes vaginales. Unas humillaciones terribles. ¿Quién quiere eso? Pero eso es tampoco a comparación del infierno. Pero nosotros estamos muy cheles, muy cómodos, venimos a la iglesia y el otro que se lo lleve el diablo. Nosotros estamos tranquilos, vaya, bien. Si no hay bus, no, ahí nos quedamos y tranquilos, pues, y ya nosotros somos salvos. Una actitud de esa es una actitud, yo diría, hermanos, inhumana, insensible, por el hecho de que no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. A mí me dijo una pariente, mire, me dice, me llamó, yo quiero que venga a predicar a la vela de mi marido. Y me dijo, fíjese que él en un momentito, él murió de alcoholismo. Él vivía alcoholizándose toda la vida y murió de eso. Me dijo, yo quiero que predique que se fue para el cielo. O sea, la gente quiere eso. Pero esa señora, aquí la invitábamos. Bueno, se hizo bastante para que ella por lo menos influenciara al esposo para que viniera a la iglesia. No, la gente quiere el pasaporte visado sin llenar los requisitos, ¿verdad?
había que ir a pedir una visa a la embajada de Estados Unidos a ver si se la dan así por galán que es uno. ¿Ya? O sea que el cielo es un asunto que es lo más, es la herencia más grande que el mortal se le ofrecer. Pero claro que en este caso, yo voy cerrando, en este caso, hermanos, lo que se necesita es estar consciente de eso. Entonces, cuando uno está consciente de eso, hace su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, poniendo un ejemplo de la palabra, el tal Saulo de Tarso, el tal Saulo de Tarso iba a perseguir a los hermanos de la iglesia, a, a este lugar de Cesarea, a perseguir a los hermanos de la iglesia. Bueno, en el camino se le apareció el Señor y dice que luego que tuvo ese encuentro, mire cómo son las cosas. ¿Qué fue? Usted recuerda, esto está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Usted se recuerda cuando fue tumbado al suelo, quedó ciego y luego él dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es decir, dura cosa te es pelear contra Dios, es lo mismo. Dura cosa es pelear contra Dios. Él de una vez encronizó el mensaje y luego lo siguiente que Pablo cuando abre la boca le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahorita se te va a decir qué quieres que haga. Y luego el Señor, mire cómo, ¿qué quieres? Disposición, no son opciones. ¿Qué quieres que yo haga? Es que las conversiones genuinas no hay que perderse, man. Las conversiones genuinas no hay para dónde perderse. Que aquí estamos hablando de un león agresivo, de lo más agresivo que le tenía, a tal grado que le dice el Señor a Nehemías, o cómo se llama, ¿cómo se llama? A quien le dice el Señor, ¿cómo? Hable un poco más duro. Le dice, anda a la calle tal, a decirle, a orar por este tal Saulo, y luego le dice, que no te das cuenta, Señor, le dice, ¿quién es ese? Si ese es él se ha venido para matarnos, para capturarnos, para eso ha venido. No sabía, dándole cátedra al Señor. Entonces le dijo el Señor en el versículo 10 del 9, le dijo, anda, porque instrumento, capítulo 9, verso 15, porque instrumento útil me es este para llevar mi luz o mi evangelio a las naciones. Ahí podemos ver que el evangelio no es estar calentando una silla 20 años, engordándonos y muriéndonos hasta, ya a veces no podemos ni respirar, porque pues sí, ni estamos bien amolados. O sea que estamos asumiendo un evangelio que no es el de la Biblia. Entonces, anda, que instrumento útil. Pablo dice en el capítulo hermanos, en el capítulo número 15 de Primera de Corintios, habla que, bueno, él dice, en el 9, perdón, en el capítulo 9, verso 15, le están cuestionando su ministerio, pero él dice, en esa parte, dice él, que si gusta lo leemos, váyase al capítulo número 9 de
Primera de Corintios, donde dice, vamos a versículo número 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Está hablando de los asuntos de su mantención. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Mire, qué cristianito es esto, ¿verdad? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué más dice ahí? El final del versículo 16. Leámoslo todos en voz alta. Y ay de mí si yo este recurso lo meto debajo del almud. Ay de mí. Oiga, hermanito, ay de mí. ¿Qué es lo que entonces, con lo cual concluyo, qué es lo que el Señor ponía en mi corazón? No nos quedemos, hermano, no nos quedemos quietos, no nos quedemos reposados, no seamos indiferentes con los que se están muriendo. No pongamos excusa que yo no puedo, yo no tengo tiempo. Aquí no se trata. Cuando el Señor, usted lee en el capítulo 28, 20 de Mateo, id, esa palabra es imperativa. En imperativo lo que significa es una orden, no es una opción. Vamos a hallar en toda la Biblia, hermanos, el empuje de Dios. El empuje de Dios. Y eso no es solo para aquellos, es para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer es tener no nos conformemos, hermano. Yo le aseguro que si tuviéramos, por lo menos, si tuviéramos un poquito de ese ADN, de esos Pablos y de esos hombres que no dejaron de poner el dedo en el renglón, anunciando a Cristo, yo le digo que hay que hacerlo porque ahora es el tiempo nuestro. Tenemos, yo lo he venido diciendo desde días, por ejemplo, ahorita estamos a casi un mes de terminar el año. ¿Con qué es lo que vamos a presentarnos delante de Dios? No podemos decir nosotros, mire, que aquellos eran aquellos, pero el compromiso es la figura de los talentos. A ti te doy 5 porque puedes manejar 5. A ti te doy 2 porque 2 son los que tú puedes. Y a ti te doy 1. O sea que no hay ninguna excusa para que nosotros no hagamos el trabajo que se nos ha puesto a hacer. En 11 meses, preguntémonos, ¿a cuántos usted les ha dado un tratadito? ¿Ha invertido usted en algún tratado, por lo menos ahí donde trabaja, que sea así algo a escondida para que no sepan que somos muy cristianos? Es de escondida, mire, aquí me hallé esto, ahí se lo dejo. ¿A cuántos les hemos dicho, Cristo es la esperanza, Cristo viene pronto? ¿A cuántos? Por lo menos eso. ¿Y a cuántos nos hemos ganado? ¿Tiene usted alguna lista de cuántas almas se ha ganado? Yo les contaba la vez pasada de un señor que venía acá, papá de uno que se congregaba acá. Ahí andaba su cuaderno él con todos sus ganchos y decía, este año me gané 3,500 almas. O sea que no había domingo que no anduviera tocando puertas y anotando. Tiene eso parecido al evangelio. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia ahora? La iglesia lo que quiere ahora es teología, fama. La búsqueda de la iglesia es reconozcanme,
pónganme, denme privilegio. Y cuando la palabra es ir a buscarlo. Y el problema ahora en las iglesias es que el mundo se ha venido a meter a la iglesia. Ya no aguantamos el mundo adentro, porque nosotros no hemos ido. O sea que se han invertido los términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Por ejemplo, ahorita que vamos a celebrar el evento, son oportunidades que no debemos dejarlas desapercibidas. Todavía algunos ahí andan pensando que si se van a hacer algo. O sea, este asunto, Dios me puso esto, yo iba a seguir predicando lo que era la secuencia de las cartas que llevamos, pero Dios me puso esto, me lo cambió luego me lo cambió. Dice, necesitamos hacer entender a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechemos ahorita, tire la casa por la ventana, aviéntese, hermano Prieto, amén. Aviéntese, aventémonos así como madrugamos para ir al trabajo, porque si no nos quitan el séptimo o nos vuelan. Apoyemos, corramos y toquemos puertas. Nosotros lo que vamos a hacer, como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo va a hacer Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos ahorita, hermanos, diríamos embarazados, preñados de la unción y de la visión de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vayámonos, y tenemos estos 4 días para poder ver a quién vamos. Levántese, hay gente que usted no la ha visitado, que la conoce y está en el camino de la desgracia, de la perdición. Levántese, levantémonos. Vayamos a visitarlo, un telefonazo, como decía mi abuelo, ¿verdad? Hagamos algo, la gente está cayendo al infierno, hermano. La gente está muriendo en el infierno. Y nuestros mismos parientes. Póngase de pie. Vamos a orar.